Suscríbete ahora. Si crees que el karma corporativo siempre regresa, dale me gusta y comenta para seguir esta historia de traición y resiliencia. La demolición silenciosa. El jaque mate de la arquitecta embarazada Imino. El Olimpo corporativo. La ilusión de la invencibilidad. El aire a 60 pisos de altura en un penthouse de Polanco, Ciudad de México, puede hacer que un hombre se sienta un dios. Para el multimillonario tecnológico Alejandro Alex Dávila, ese era su Olimpo. Recién salido de las sábanas de seda de una mujer que no era su esposa, se sentía invencible, el amo de su universo. Pero la invencibilidad es una ilusión, y los universos pueden colapsar en un instante. Al salir de su ascensor privado hacia el silencioso vestíbulo de mármol de su propia casa, esperaba encontrar a su esposa embarazada durmiendo profundamente. En cambio, la encontró esperándolo a la pálida luz del amanecer, con un solo sobre Manila reposando en la mesa entre ellos. Ella no gritó, no lloró. Simplemente lo miró con la calma de una tormenta ya disipada y deslizó el sobre por la mesa. Eran papeles de divorcio, y eso era solo el principio del fin de su mundo. De todos, la esquina fría y la calidez del hogar, el aroma de Karina Volkova, la vicepresidenta senior de adquisiciones de una empresa rival, aún estaba en la piel de Alex Dávila, una mezcla embriagadora de perfume caro y algo salvaje. Alex se ajustó el puño de su Patek Philippe, el clic metálico resonando la precisión estéril del apartamento de Karina. Todo vidrio, cromo y monocromo. Un paisaje tan pulcro y desprovisto de emoción como su aventura. Era el escape perfecto, una cámara de descompresión donde podía despojarse de la piel de esposo y futuro padre, y ser simplemente el titán de Innovaciones Dávila. Apartó un asomo de lo que podría haber sido culpa, un sentimiento que consideraba ineficiente. Amaba a su esposa, Isabela Isa del Valle. Por supuesto que sí. La amaba de la misma manera que amaba a su compañía, con un orgullo feroz y posesivo. Ella era hermosa, inteligente, el complemento perfecto para la vida que él había construido. Su hijo, al que ya habían llamado Patricio, era la pieza triunfal final del rompecabezas de su legado. El ascensor privado descendió silenciosamente, llevándolo de las frías alturas de su indiscreción, de vuelta al calor de su vida. Las puertas se abrieron directamente en su residencia de 3 niveles, con vistas al bosque de Chapultepec. El aire aquí era diferente. Olía a pulimento de limón, a las flores frescas que Isa hacía entregar 2 veces por semana, y ligeramente a las velas de lavanda que quemaba para ayudarla a dormir. Olía a hogar. 3. El lago congelado, pero la sala de estar no estaba a oscuras. Una única lámpara suave proyectaba un charco de luz dorada sobre el sofá italiano hecho a medida. Y bajo esa luz estaba sentada Isabela. No llevaba su habitual pijama de seda. Estaba vestida con pantalones sastre y un sencillo suéter de cachemira. Su cabello rubio ceniza recogido en un pulcro chiñón profesional. Su rostro, normalmente tan abierto y cálido, era una máscara de serena neutralidad. Sus ojos azules eran tan tranquilos y fríos como un lago congelado. Con 7 meses de embarazo, no se veía suave o maternal. Parecía formidable. Alejandro, la voz de Isa fue un murmullo bajo. «¿Llegas tarde o temprano?» Forzó una sonrisa, quitándose la chaqueta. No podía dormir. Ella no respondió de inmediato. Su mirada siguió sus movimientos, sin perder detalle. Vio el leve pliegue en su camisa que no estaba allí cuando se fue. Vio el microscópico rastro de brillo en su cuello, una reliquia del vestido de cóctel de Karina. Vio cómo su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Yo dormí»,
dijo, su voz clara, desprovista del temblor que él había esperado. Y luego desperté. Descubrí que he estado haciendo mucho eso últimamente. Despertar. Él se acercó a ella, extendió la mano para tocar su mejilla, un gesto que siempre la había calmado. Ella no se inmutó, pero tampoco se inclinó hacia su toque. Simplemente se sentó allí, permitiéndolo, y su inmovilidad fue un rechazo más potente que si le hubiera abofeteado la mano. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, adoptando el tono de preocupación y dulzura que usaba para cerrar acuerdos de miles de millones de dólares. Sobre la pulida mesa de café de caoba, junto a un jarrón de tulipanes blancos, había un grueso sobremanila. Desentonaba terriblemente, una intrusión burocrática en su perfección doméstica. Isa finalmente apartó la mirada de él, sus ojos cayendo al sobre. «Creo que necesitamos hablar sobre el futuro, Alejandro». «Está bien», dijo él, retirando lentamente la mano. «El futuro es genial. Tenemos a Patricio en camino. La nueva ala del hospital está por abrir con nuestro nombre. Innovaciones. Dávila proyecta batir récords el próximo trimestre. Listó sus triunfos como un escudo. Nuestro futuro no es un prospecto corporativo», replicó ella, con el primer indicio de acero en su voz. Levantó el sobre. «Estoy hablando de nuestro futuro, el tuyo y el mío». Lo deslizó por la mesa. Se detuvo a centímetros de su mano. «Bipo». El jaque mate. Un frío pavor, completamente desconocido, comenzó a subir por su columna vertebral. Se quedó mirando el sobre, negándose a tocarlo como si fuera una serpiente venenosa. «Isabela, ¿qué es esto?» «Es una petición de disolución matrimonial», declaró, su voz tan clara como una campana en el silencio de la sala. «He solicitado el divorcio. Esta es una copia para usted. Mi hermano presentó los documentos originales en el juzgado esta mañana. Está hecho. Divorcio». La palabra lo golpeó como un impacto físico, sacándole el aire. Era una imposibilidad. Un bug en el código de su vida perfecta. La gente como él no se divorciaba. Sus esposas se quedaban. Toleraban las indiscreciones. «No puedes hablar en serio», balbuceó, sacudiendo la cabeza. «Isabela, estás embarazada. Vamos a tener un bebé. No puedes hacerle esto a él». Por primera vez, una emoción cruzó el rostro de ella, una tristeza profunda y cansada. «No le estoy haciendo esto a él, Alejandro. Lo estoy haciendo por él», dijo, poniéndose de pie con movimientos fluidos y deliberados. «No voy a criar a mi hijo en una casa donde su madre es una tonta y su padre es un mentiroso. No le enseñaré que el amor es posesión y la lealtad es una transacción. Él se merece algo mejor. Y yo también». Ella pasó junto a él, extendió la mano, agarrándole la muñeca. «Espera, podemos arreglar esto. Voy a terminar con ella. Haré lo que quieras. Terapia, lo que sea». Isabela miró su mano en su brazo, luego volvió a mirarlo a la cara. Su expresión era ilegible. «El momento de arreglar las cosas fue ayer, Alejandro, o anteayer, o cualquiera de las docenas de días que elegiste mentirme en la cara. Lo único que queda por hacer ahora es ser civilizados con respecto a la separación de nuestros activos». Se zafó suavemente de su agarre. «Mi hermano, Ricardo, se pondrá en contacto con su abogado, Fernando Solís. Ya empaqué una maleta. Me quedaré con él hasta que mi nuevo lugar esté listo». Ella caminó hacia el vestíbulo sin una segunda mirada. El titán de la industria, el hombre que podía mover mercados con un solo tuit, se quedó arrodillado sobre una alfombra persa, su mundo reducido a un solo sobremanila. «¿Qué harías si fueras Alejandro? ¿Intentarías recuperarla o te enfocarías en la guerra legal? Déjanos tu opinión». Ve la arrogancia del titán y el plan de la arquitecta.
2 días después, Alex estaba sentado en la sala de conferencias de Fernando Solís, la realidad asentándose como cemento. Isabela no iba a ceder. «No está fanfarroneando, Alejandro», dijo Fernando, deslizando una carpeta. «Esto no es un acto espontáneo. Es una operación meticulosamente planeada. Su hermano, Ricardo, no es un abogado familiar cualquiera. Es un socio en Sterling y Croft. Son tiburones, y han documentado todo. Lo digo en serio. Todo». La carpeta contenía los frutos de la tranquila investigación de Isabela. Era aterradoramente minuciosa. Había registros de la tarjeta negra que Alex usaba, destacando el arrendamiento del penthouse y la compra del brazalete de Cartier, que no estaba en la muñeca de Isa. Había un testimonio jurado de una investigadora privada, Elena Vidal. El archivo reveló la magistral rebelión silenciosa de Isabela. No había comenzado con la sospecha de una aventura. Había comenzado 3 meses atrás, con una simple donación caritativa. Isabela, arquitecta de profesión y administradora de su propia firma antes de casarse, notó una discrepancia financiera. Alex la había desestimado, culpando a la fluctuación del mercado. Ese fue su primer error. Subestimarla. Usando una contraseña que no se suponía que supiera, encontró el pago recurrente del arrendamiento de una propiedad codificada como Proyecto Olimpo. La arrogancia era impresionante. Ahí fue cuando llamó a su hermano, Ricardo. Ricardo, tranquilo, firme y profundamente moral, le aconsejó que jugara el papel de la esposa feliz y ajena mientras construían una fortaleza de pruebas. Esperó el momento perfecto, la noche después de que él regresara de un viaje de negocios a Tokio, un viaje que acortó, mintiéndole que la extrañaba, cuando en realidad había pasado las últimas 24 horas con Karina, que coincidentemente había estado allí también. «Ella construyó una zona de aniquilación», concluyó Fernando Solís. «Y usted entró de lleno en ella». La agente enemiga. En las semanas que siguieron, Alex se refugió en el trabajo y en Karina Volkova. Ella era más atenta, más embriagadora que nunca. Escuchaba sus diatribas sobre el divorcio, ofreciendo consejos astutos disfrazados de palabras suaves. «Está usando al bebé como palanca, Alejandro. Es un movimiento clásico», le susurraba. «Necesitas proteger tus activos. Más importante aún, proteger tu compañía». Karina comenzó a hacer preguntas sobre Innovaciones Dávila. No como amante, sino como una mente corporativa brillante. Preguntó sobre el proyecto Quimera, su revolucionario software de logística impulsado por IA. El proyecto que duplicaría el valor de la empresa. Alex se encontró a sí mismo confesándole detalles, quejándose de la fricción que enfrentaba con un miembro clave de la Junta, Gerardo Fuentes. Mientras tanto, su jefe de seguridad, Roberto Rob Cruz, un ex FBI ferozmente leal, desconfiaba de Karina. A iniciativa propia, profundizó la verificación de antecedentes de ella. Siguiendo el rastro del dinero de la firma rival de Karina, Cygnus, Rob descubrió que su inversor principal era una subsidiaria de una entidad mucho más formidable, Corporación Takeo. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Hiroshi Takeo. El enigmático CEO de Corporación Takeo era el mayor rival de Alex Dávila. Rob irrumpió en la oficina de Alex. «Señor, tiene que colgar. Es Karina Volkova. No es quien usted cree. Trabaja para Hiroshi Takeo». «No seas ridículo», se rió Alex, con un sonido áspero. «Cygnus es una fachada para Corporación Takeo. Su trabajo durante el último año ha sido acercarse a usted. Piense en lo que le ha dicho. Proyecto Quimera. Las vulnerabilidades de la cadena de suministro.
Su fricción con Gerardo Fuentes. Usted no solo ha dormido con el enemigo, le ha entregado los planos de todo su reino. El color se drenó del rostro de Alex. Había visto sus preguntas agudas como pasión intelectual. Ahora las veía como interrogatorio. Había visto su simpatía como consuelo. Ahora la veía como una táctica para explotar su vulnerabilidad emocional. Él había sido utilizado. Su aventura no fue una mera indiscreción. Fue una traición catastrófica contra su propio imperio. Dice, la guerra en dos frentes. La revelación de la traición de Karina lo lanzó a una nueva espiral. Una declaración de guerra corporativa. Alex hizo 2 llamadas. La primera fue a Fernando Solís. La estrategia de divorcio está cambiando. Ya no estamos luchando. Estamos capitulando. Dele todo lo que pidió en la presentación inicial. La casa, las cuentas, el acuerdo. Sin argumentos. Solo firme. Necesito quitarme esto de encima. Ahora. La segunda fue a un número privado en Washington, D.C., a un hombre que se especializaba en hacer desaparecer problemas corporativos. 3 días después, Corporación Takeo anunció una nueva plataforma de logística de IA, Proyecto Kitsune. Las especificaciones técnicas eran sorprendentemente similares al Proyecto Quimera de Alex. Las acciones de Innovaciones Dávila cayeron un 10%. 2 días después, Takeo comenzó a cazar agresivamente a los proveedores clave de Alex. El golpe más devastador fue la oferta pública de adquisición hostil. Hiroshi Takeo hizo una oferta para adquirir Innovaciones Dávila, aprovechando la caída de las acciones y la narrativa de la inestabilidad de Alex, filtrada selectivamente a la prensa financiera. Alex se encontró atrapado. Su junta estaba en pánico. Gerardo Fuentes, su crítico más vocal, presionaba a otros miembros para que aceptaran la oferta de Takeo, argumentando que era la única forma de salvar su inversión. Vuito, el regreso de la reina destronada. La reunión de la Junta de Emergencia para votar sobre la adquisición de Takeo se celebró 2 días después. Alex estaba al frente de la mesa, mirando a los rostros que ahora lo veían como una responsabilidad. El señor Takeo busca canibalizar esta compañía por su propiedad intelectual, contraatacó Alex con la voz ronca. Proyecto Quimera redefinirá la logística global. Vender ahora es como vender Apple el día antes de que anunciaran el iPhone. Un iPhone que su competidor ya está comercializando, replicó Fuentes. Su indiscreción personal le ha entregado nuestras joyas de la corona. Este voto es sobre el control de daños. El presidente de la Junta, Horacio Prado, se aclaró la garganta. Procederemos ahora a la votación. Todos a favor de aceptar la oferta de adquisición de Corporación Takeo. De repente, las pesadas puertas de la sala se abrieron. De pie en el umbral estaba Isabela Dávila. La sala se quedó sin aliento. Tenía 8 meses de embarazo, una visión de fuerza maternal, con un sencillo y elegante vestido azul marino. A su lado estaba su hermano, Ricardo del Valle. ¡Isabela! ¿Qué hace aquí? Gerardo Fuentes se puso de pie, enrojeciendo de ira. Tiene derecho a estar aquí, dijo Ricardo, con voz calmada. Colocó un documento sobre la mesa. Según los acuerdos prenupciales y postnupciales firmados por el señor y la señora Dávila, el 10% de las acciones fundacionales del señor Dávila se mantienen en un fideicomiso irrevocable para su descendencia matrimonial. Como tutora legal de la beneficiaria, aún no nacida, de ese fideicomiso, la señora Dávila tiene derecho a ejercer los derechos de voto de esas acciones. Un silencio atónito descendió. Alex había olvidado, en un momento de lo que consideró gran romanticismo, haber establecido el fideicomiso. Nunca imaginó que sería usado por él, o contra él. No tenía idea de lo que ella estaba a punto de hacer.
Isabela caminó lentamente hacia la mesa, su presencia dominando la sala. Se dirigió a la junta. He leído la propuesta del señor Takeo y he leído la contrapropuesta de mi marido. Usó la palabra marido con precisión clínica. Ambas son defectuosas. El señor Takeo busca canibalizar esta empresa. Alejandro busca mantener un status quo que su propia conducta imprudente ha demostrado ser insostenible. Hizo una pausa. No estoy aquí para salvar a mi esposo. De hecho, estoy de acuerdo con el señor Fuentes. El liderazgo de Alejandro se ha convertido en una responsabilidad. Alex sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Este era el golpe de gracia. Sin embargo, continuó, su voz ganando fuerza. Tampoco estoy aquí para ver cómo la compañía, que un día será el derecho de nacimiento de mi hijo, es vendida a nuestro mayor rival. Hay una tercera opción. Miró directamente a Horacio Prado. Votaré el 10% del fideicomiso en contra de la adquisición de Takeo. Sé que este voto, combinado con las acciones aún leales a Alejandro, es suficiente para bloquear la venta. Pero mi voto es condicional. Ella propuso una moción de censura contra Alejandro Dávila como CEO, que fuera destituido de su cargo con efecto inmediato. Conservaría sus acciones y el título de director de innovación, pero sin autoridad ejecutiva. En su lugar, nominó a Horacio Prado como CEO interino. Es el legado de mi hijo por el que están apostando, concluyó, su voz resonando con una autoridad moral indiscutible. No permitiré que sea destruido por buitres corporativos de afuera, ni por el ego de un hombre roto de adentro. La elección es suya, una adquisición hostil o un nuevo comienzo. Voten. La votación fue una formalidad. El trato con Takeo estaba muerto, y también el reinado de Alex como CEO. Isabela salió de la sala sin una sola mirada atrás. Había salvado la compañía de él, asegurando el futuro de su hijo. Epílogo. Esperanza, la variable desconocida. Los 6 meses que siguieron se sintieron como un lento y agonizante arrastre. Alex, el rey en el exilio, fue forzado a ser un fantasma silencioso en su propia empresa. Su nuevo título era una jaula dorada. Se dio cuenta de la aterradora verdad. Innovaciones Dávila ya no lo necesitaba. La ira se agotó, dejando solo la fría ceniza de la desesperación. Luego, un martes lluvioso de octubre, recibió un mensaje de texto de Ricardo del Valle. Contenía solo 1 hora, el nombre de un hospital y 3 palabras que destrozaron la última de sus defensas. Es una niña. No, Patricio. Una hija. Todos sus planes, sus proyecciones arrogantes para un heredero varón que continuara el nombre Dávila, se disolvieron en estática. Había construido un futuro entero alrededor de un hijo que nunca existió. Otra extensión de su propio ego. Una hija era enteramente su propia persona. Una nueva y desconocida variable. Un sollozo desgarrador lo atravesó. Se desplomó en su silla y lloró. No por su imperio perdido, sino por la profunda e irreversible pérdida de su familia, por los años que había desperdiciado, y por una niña, a quien había ofendido antes de que diera su primer aliento. Ese colapso fue un bautismo. El hombre que se levantó no era el mismo que había caído. 2 meses después, se encontró de pie en los escalones de una hermosa casa, en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Isabela abrió la puerta. Se veía cansada, pero una serenidad profunda e inquebrantable irradiaba de ella. La maternidad la había fortificado. En un Moisés, bañada por la suave luz de la tarde, su hija dormía. Se acercó con la reverencia de un hombre entrando en un lugar sagrado. Ella era un remolino de piel rosada, cabello oscuro y rasgos delicados. Él extendió un dedo vacilante. Sus diminutos dedos
se curvaron instintivamente alrededor del suyo. En ese momento, el mundo entero se desvaneció. Su nombre es Esperanza Ginebra, dijo Isabela suavemente a sus espaldas. El nombre era un golpe final y devastador para su antiguo yo. Era todo lo que él había perdido y todo lo que ella había logrado construir a partir de las ruinas. Es hermosa, susurró él. Al irse, Alex se giró hacia Isabela, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi físico. Lo siento, Isabela, dijo, las palabras crudas y no calculadas. No por la empresa o el dinero. Lo siento por nosotros, por ti, por estar tan ciego, por no ver lo que tenía hasta que estaba diseñando mi demolición desde el otro lado de la habitación. Una pequeña y triste sonrisa tocó los labios de ella. No contenía malicia, solo una comprensión cansada. Lo sé, Alejandro. No hubo conversación de reconciliación. El amor que una vez compartieron fue una víctima de su guerra consigo mismo, una cosa delicada que no podía reconstruirse. Pero al quedarse allí, se dio cuenta de que esto no era un final. Era el comienzo de otra cosa. Más tranquilo, más humilde. Había perdido su reino, su reina y su corona. Pero en las ruinas, viendo el suave ascenso y descenso del pecho de su hija, finalmente lo entendió. El activo más valioso que jamás había poseído no era una empresa forjada a su propia imagen. Era una familia, y pasaría el resto de su vida, paciente y silenciosamente, tratando de ganarse el derecho a ser una pequeña parte de esta nueva. Pregunta para la audiencia. El movimiento de Isabela en la sala de juntas fue un momento de máximo empoderamiento o una venganza fríamente calculada. ¿Y el nacimiento de Esperanza fue su castigo final o su única oportunidad de redención? Únete a nuestra comunidad. Si crees que la verdadera fuerza radica en la sabiduría y no en el dinero, dale me gusta y comparte este video. Pierno del exilio y la búsqueda de un propósito. Los 6 meses que siguieron al nacimiento de Esperanza fueron el verdadero infierno para Alejandro Dávila. Su título de director de innovación era una burla cruel. Era un fantasma en su propia empresa, despojado de poder por la fría eficiencia del CEO interino, Horacio Prado. Se aferró a su humilde derecho de visita cada viernes por la tarde a la casa de Isabela. Su vida se redujo a 3 objetivos: trabajar. Dejó la fachada corporativa. Encontró un trabajo como consultor de bajo perfil para startups de tecnología, invirtiendo su tiempo, no su dinero, en proyectos pequeños y éticos. No por la riqueza, sino por el simple placer de construir algo real de nuevo. Aprender la humildad. Asistió a terapia con la doctora Ann Alani, quien se negó a ser intimidada por su antiguo carisma. Usted no solo perdió una empresa, señor Dávila, le dijo ella. Perdió el espejo que le decía quién era. La pregunta es, ¿qué queda cuando no hay reflejos? Ser padre. Se convirtió en un padre presente. Aprendió a cambiar pañales, a calmar los cólicos y a contar cuentos. Ya no era el conquistador, sino el protector de un ser diminuto, el cual era completamente indiferente a su valor neto o a sus títulos. Isabela, por su parte, floreció. Ella relanzó su propia firma de arquitectura y diseño, Valle Arquitectos, trabajando desde su casa. Rechazó la oferta de la Junta para tomar la presidencia completa de Innovaciones Dávila, instalando a Horacio Prado de forma permanente. Mi trabajo es construir, no administrar fortunas ajenas, le explicó a Horacio. Su verdadero enfoque era su firma y la Fundación Ginebra, rebautizada como Fundación Esperanza en su honor, centrada en el empoderamiento de mujeres arquitectas. Su paz era palpable. Había canjeado la jaula de oro y la guerra por la satisfacción de la creación y la maternidad. Hola,
La prueba de fuego. El espejo y la expiación. El verdadero punto de inflexión ocurrió un año después. Alejandro había hecho grandes avances. En una visita, trajo una cuna de madera que había construido él mismo con la ayuda de un carpintero local. Ya no había regalos caros, solo tiempo y esfuerzo. «Es hermosa, Alejandro», admitió Isabela. En ese momento, su teléfono sonó. Era Horacio Prado, sonando frenético. «Alejandro, por el amor de Dios, estoy en la oficina. Necesito tu ayuda. Es Proyecto Quimera. Estamos siendo atacados». Isabela se puso pálida. Innovaciones. Dávila estaba sufriendo una intrusión masiva y metódica. El ataque no era un hack típico. Era un código fantasma con una huella de malware que Alejandro reconoció con un escalofrío en la espalda. «Es Proyecto Kitsune», dijo Alejandro al instante, tomando el teléfono de Isabela y analizando la pantalla con la familiar adrenalina. «Es el mismo código de Corporación Takeo. Lo hicieron hace 2 años. Es una obra maestra de un solo uso. Están intentando descargar los datos algorítmicos centrales de Quimera». Horacio suplicó. «Nuestros equipos de seguridad están en el aire, pero nadie puede contenerlo. Tú lo construiste. Solo tú sabes dónde están los cortafuegos de cebos ocultos que pusiste». Isabela miró a Alejandro. En sus ojos ya no había pánico, sino una fría, urgente lógica de supervivencia. El titán había regresado, pero el ego había desaparecido. «Él puede hacerlo», dijo Isabela a Horacio, su voz firme. «Pero bajo mis términos». Alejandro la miró, esperando un castigo o una humillación final. «Tienes que ir, Alejandro», dijo ella. «No por la empresa, sino por esperanza. Su futuro está ligado a la estabilidad de GRC. Pero si vas, debes ir solo. Debes probar que no eres un riesgo. No acepto un cargo, no acepto un pago. Solo acepto tu palabra y tu éxito». Alejandro asintió. «Lo haré, Isa. Por ella. Y por limpiar lo que ensucie». 12. La última batalla. El código de la redención. Por primera vez en 2 años, Alejandro volvió a la sala de servidores de Innovaciones Dávila. El aire estaba frío, cargado de electricidad. Se sentó ante la pantalla, rodeado de un equipo de ciberseguridad desconcertado. Él no estaba buscando la gloria, estaba buscando el cierre. «La vulnerabilidad no está en la superficie», gruñó a los ingenieros. «La creé para ser invisible a todo el mundo, excepto a mí o a Sasha Petrova, que conocía mis trucos». Durante 4 horas, Alejandro se sumergió en el código, rastreando los viejos cebos y las puertas traseras que había creado, y luego compartido con su ex amante en un acto de estúpida arrogancia. Encontró el código maligno de Takeo inyectado en un módulo inofensivo que él había llamado Olimpo Ego. «Ahí está, lo bloqueamos», ordenó. En la pantalla, el código de descarga se detuvo. El código fantasma se desvaneció. La amenaza había sido neutralizada. Al salir de la sala de servidores, Horacio Prado lo esperaba, con el rostro pálido pero agradecido. «Alejandro, nos salvaste. Los daños ascienden a menos de $50,000. Lo has detenido. Es el trabajo que se supone que debo hacer», dijo Alejandro, sin aceptar la mano que Horacio extendía. «Le diré a Isabela que el problema está resuelto». Detours. El cumplimiento. Un nuevo contrato. Alejandro regresó a la casa de Isabela. Eran las 3 de la mañana. Isabela lo estaba esperando, con Esperanza durmiendo tranquilamente en su regazo. «¿El problema está resuelto?», preguntó ella. «Sí», respondió Alejandro, su voz llena de una fatiga honesta. «Y es el final de ese fantasma. He cerrado todas las puertas traseras que abrí por orgullo. Innovaciones. Dávila ahora está completamente segura de mí y de cualquiera que haya conocido mis viejos trucos. Está limpia.
Isabela miró a su hija, luego a Alejandro. Su mirada se ablandó. El miedo que sentí no fue por las acciones, Alejandro. Fue por darme cuenta de que aún no eras completamente predecible. Ahora lo eres. Eres predeciblemente leal y predeciblemente competente cuando te enfocas en el objetivo correcto. Ella le ofreció un nuevo contrato. Horacio Prado y yo hemos acordado un nuevo puesto. Director de Seguridad de Infraestructura y Redes. Un puesto ejecutivo no público. Un salario justo. Es un puesto de apoyo. No tendrás poder de decisión. Tu trabajo será asegurarte de que lo que pasó hoy nunca vuelva a suceder. ¿Lo aceptas? Alejandro miró a la niña en su regazo de Isabela, luego a la mujer que había diseñado su caída y posteriormente su redención. Sí, Lisa, lo acepto. No por el título, sino por la confianza. Corse. La paz ganada. El padre en el patio Alejandro Dávila volvió al mundo corporativo, pero como un hombre cambiado. Trabajaba desde una pequeña oficina remota, su existencia desconocida para la mayoría. Su verdadero ascenso no fue en el organigrama, sino en el patio trasero de Isabela. Él no era el marido ni el novio. Él era el padre. Él era el hombre que estaba allí para la siesta, el que instalaba la piscina de plástico en verano y el que leía cuentos a Esperanza con la voz que había perdido su tono de mando. Isabela nunca volvió a amarlo románticamente. Ese amor fue una víctima de la guerra. Pero ella aprendió a respetarlo y finalmente a confiar en el hombre que la humildad había forjado. Había ganado un socio confiable en la crianza de su hija. Alejandro nunca recuperó su reino, ni su corona. Pero en el corazón de su hija y en la tranquila aceptación de su nueva vida, encontró la única victoria que importaba. La paz que había estado buscando en la cima del Olimpo estaba esperándolo en el suelo, entre los juguetes y los cuentos de su hija. Reflexión final y llamada a la acción. ¿Crees que el perdón es necesario para la redención? ¿O la simple acción y el cumplimiento del deber son suficientes? ¿Isabela finalmente perdonó a Alejandro o simplemente lo integró en su nuevo diseño de vida? Haz clic en me gusta y suscríbete. Únete a nuestra comunidad para más historias de poder, transformación y el verdadero precio del éxito. No te pierdas esta tensión. ¿El respeto se convertirá en algo más? Dale me gusta y comenta para ver cómo se desarrolla este drama de oficina. La suave sombra del aliado. El precio de la confianza 15. La amenaza silenciosa. El aliado y el corazón. La vida de Isabela del Valle se había asentado en un ritmo de éxito y satisfacción. Su firma de arquitectura prosperaba y, con Alejandro trabajando discretamente como director de seguridad de infraestructura en Innovaciones, Dávila, el pilar financiero de su hija era inexpugnable. Sin embargo, en el ámbito personal, la quietud se sentía un poco demasiado plana. El espacio de su vida que solía ocupar la pasión y el conflicto ahora estaba lleno de la compañía constante y reconfortante de Marcos de la Riva. Marcos, el CEO de Tecnoaura y su aliado en la caída de Alejandro, había sido una roca para ella. Él no solo la había apoyado profesionalmente, había estado allí para el nacimiento de Esperanza, la había ayudado a mudarse y era el padrino oficial de su hija. La relación había pasado de ser una alianza de guerra a una amistad profunda. Compartían cenas en casa, debatían sobre el futuro de la IA y se reían de las travesuras de Esperanza. La prensa ya había comenzado a especular sobre un romance, algo que Isabela siempre negaba. Una noche, en el balcón de Isabela, Marcos finalmente abordó el tema, con la torre Dávila brillando en la distancia. «Isa», dijo, su voz profunda,
Hace 7 años, la razón por la que te ayudé fue porque te respetaba. Te respeto aún más ahora, pero el respeto se ha convertido en algo más. ¿Hay espacio en tu vida, ahora que la guerra ha terminado, para algo nuevo? Isabela sintió que su corazón latía por primera vez en años. Marcos era todo lo que ella debería querer. Inteligente, ético, sin ego, y la había amado incluso antes de saber que ella era una heredera. «Marcos», susurró ella, «la guerra se llevó algo de mí que no sé si puedo recuperar. El amor me hizo vulnerable, y me costó todo. Entonces déjame ser tu fortaleza», suplicó él. «No el hombre que te hace vulnerable, sino el que te da la paz para ser tú misma». En ese momento, la tensión entre el respeto y el deseo se hizo casi insoportable. Pregunta interactiva. Si fueras Isabela, ¿elegirías la estabilidad, el respeto y la confianza de Marcos, o te abstendrías de amar por miedo a la vulnerabilidad? Comenta tu elección. El encuentro en el pasillo. El chofer y el monstruo. Mientras el corazón de Isabela luchaba con el futuro, el pasado de Alejandro regresó con una fuerza aterradora. El trabajo de Alejandro como director de seguridad era silencioso y se hacía desde una oficina remota. Sin embargo, una vez al mes, debía ir a la sede central de Innovaciones Dávila para revisar los informes de auditoría. Un día, mientras salía de su reunión, se encontró en el ascensor privado con 2 personas, Horacio Prado y Karina Volkova, su antigua amante y espía corporativa. Karina, habiéndose recuperado del fracaso del proyecto Kitsune, había logrado ascender aún más en la corporación Takeo. Estaba de vuelta en GRC, pero ahora como parte de un acuerdo de asociación estratégico de alto nivel entre Takeo y Dávila, una alianza que Horacio Prado había orquestado para estabilizar el mercado. Karina no reconoció a Alejandro de inmediato en su traje discreto y sin el aura de poder. «La seguridad es la prioridad, Karina», decía Horacio, riendo. «Hemos contratado a un genio anónimo, el hombre que detuvo su ataque fantasma hace 2 años. Nunca lo verá. Es un fantasma en el sistema». Karina asintió, con la frialdad de siempre. Ella finalmente miró a Alejandro, quien se movió para dejar espacio para Horacio. Sus ojos se encontraron. El silencio fue ensordecedor. Karina reconoció el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había explotado. Pero en lugar de burlarse, ella se rió. Una risa fría y cruel. «Disculpe», dijo ella en un tono bajo, volviéndose hacia Horacio. «Pensé que había reconocido a alguien». «¡Qué ridículo! Hay tantos hombres en el mundo que se parecen, ¿no?» El ascensor se detuvo. Horacio se fue. Alejandro permaneció, con el corazón martilleando. Karina se volvió hacia él. Su sonrisa se desvaneció. «Alejandro, un placer verte». «Oh, más bien, no verte. Escuché que te degradaron al anonimato. Pero es lo mejor, ¿no? Siempre fuiste un mejor técnico que un líder. Y siempre fuiste mejor en las sombras que en el centro de atención. Mi trabajo fue simplemente reubicar tu potencial». Ella levantó la mano, acariciando su rostro con un dedo enguantado. «Dile a la arquitecta que el destino no siempre permite que los viejos enemigos permanezcan separados. La corporación Takeo y yo hemos vuelto, y esta vez somos socios de Dávila. Dile que se prepare, porque la próxima vez no jugaré con su esposo. Jugaré con su junta». Alejandro sintió que la vieja ira surgía, pero se calmó. No era por su ego, era por el nuevo contrato que tenía. Proteger a su hija. 17. El nuevo desafío. Un espía en el templo. Alejandro salió de la Torre Dávila. Ya no era un rey destronado, era un agente encubierto. Llamó a Isabela inmediatamente. Ella estaba en casa, planeando un nuevo diseño para un parque infantil. «Arisa, Karina Volkova está de vuelta.
Ella es la nueva socio estratégico de Takeo, y está adentro. Me reconoció y me dio un mensaje. Ella planea atacar a la Junta, no a la red. Isabela se puso de pie. Su expresión se endureció. ¿Qué dijo exactamente? Ella dijo que el destino no permite que los viejos enemigos se separen y que la próxima vez jugará con tu Junta. Ella te está desafiando, Isa. Está jugando el juego del ego, sabiendo que tú lo rechazas. Isabela se calmó. Ella analizó la situación, viendo el tablero de ajedrez corporativo. Ella está buscando mis debilidades, mis vulnerabilidades. Ella piensa que mi debilidad es la lealtad a Horacio Prado, el CEO interino, o la moralidad de mi hermano, Ricardo. Alejandro, ahora pensando como un estratega, no como un ego, replicó: tu debilidad no es Ricardo ni Horacio. Es tu confianza en que la gente sigue las reglas cuando la puerta está cerrada. Karina no atacará a GRC, atacará a Valle Arquitectos. Tú eres el centro de tu poder. Si te derriba a ti, GRC se desmoronará. Isabela lo miró a través del teléfono. En el hombre que era ahora, vio al estratega brillante que siempre había sido. Pero ahora, ese talento estaba dedicado a protegerla. Tienes razón, dijo ella. Mi firma está creciendo demasiado rápido. Es vulnerable. Necesito un experto en seguridad que revise cada contrato, cada software, cada cliente, para encontrar el caballo de Troya que Karina enviará. Yo lo haré, dijo Alejandro, sin dudarlo. No puedo hacerlo desde GRC, pero puedo hacerlo por ti. Gratis. Es parte de mi contrato. El contrato que hice con Esperanza. Isabela sonrió, una sonrisa pequeña, fría y evaluadora. De acuerdo, Alejandro, pero este trabajo es diferente. Estarás en mi casa, en mi oficina. Estarás en el círculo íntimo de mi vida personal. ¿Puedes manejar eso? ¿Puedes ver a Marcos de la Riva aquí y mantener tu enfoque? Alejandro respiró hondo. El verdadero desafío no era el código de Karina, sino la sombra de Marcos. Yo soy el director de seguridad de la infraestructura de Dávila, Isa. Puedo manejar la infraestructura de tu vida. La amenaza de Karina es real. No fallaré de nuevo. Vietuento. La reina y el caballero de la seguridad. El plan se puso en marcha. Alejandro comenzó a trabajar en la oficina de Isabela, un espacio diseñado por ella lleno de planos de arte y maquetas arquitectónicas. Su presencia fue una perturbación en el hogar. Marcos de la Riva lo recibió con una frialdad profesional. Marcos vio a Alejandro como una amenaza de la que Isabela no se había librado, un recordatorio del pasado tóxico. El drama se instaló. La CEO, el aliado ético, y el guardaespaldas redimido, todos orbitando alrededor de Esperanza. Celestina trabajaba incansablemente, buscando la grieta que Karina explotaría. Karina no es una tramposa cualquiera, le dijo Alejandro a Isabela una tarde. Ella es como yo, pero sin moral. Ella usará el dinero y el placer para encontrar la falla. Necesitamos predecir su deseo, no su código. El trabajo los acercó de una manera que la crianza compartida nunca lo hizo. Había una intensidad intelectual, una confianza en la batalla que era adictiva. Isabela y Alejandro volvieron a debatir hasta la madrugada, analizando las vulnerabilidades de la firma. Marcos observó la dinámica con creciente preocupación. Vio la electricidad entre ellos. No amor, sino una química de combate, la familiaridad de dos estrategas que hablan el mismo idioma. Una noche, Marcos confrontó a Isabela. Isa, esto es un error. Él es un recordatorio de tu dolor. Y esta cercanía es peligrosa. La guerra con Alejandro ha terminado.
No inicies una nueva, ni con él, ni por él. Isabela lo miró a los ojos, su dilema personal reflejado en su rostro. La guerra no ha terminado, Marcos. Solo ha cambiado de bando. Y Alejandro, él es el único hombre que conoce la mente de mi enemigo. Y el único hombre en el mundo que ya no tiene nada que perder excepto a su hija. Y eso, Marcos, lo convierte en mi arma más poderosa. Llamada a la acción final. ¿Qué es más peligroso para Isabela? ¿El ataque corporativo de Karina Volkova o la electricidad de combate que está reavivando con Alejandro? Si fueras Marcos, ¿lucharías por Isabela o te retirarías por respeto a su espacio? Únete a nuestra comunidad. Si te encantan los dramas con giros inesperados, el poder y la estrategia, dale me gusta y suscríbete ahora.